¿Ya? Amigos y amigas, buenos días a todos, especialmente a aquellos que nos seguís también desde la lejanía. En esta séptima edición del Congreso de Responsabilidad Social y en esta jornada previa, todos vosotros nos reuniremos con todos vosotros en los próximos 2 días y es deseo del Comité Científico y Comité Organizador sean todos ustedes bienvenidos y sean todos muy bien acogidos en esta casa. Como muchos de ustedes todos sabéis, este evento inició su andadura en el año 2010. Congresos 2010-2015 abordaron temas como la necesidad de un cambio de sociedad, temas como el papel de las pequeñas empresas, de las administraciones públicas y las universidades. También los medios de comunicación tuvieron su papel y su tema de discusión. Abordaron la innovación social, desarrollo territorial responsable. Recientemente, en 2017, se tocaron los temas de los ODS y sus 169 metas. Y en la última edición, la 2019, hablamos de gestión y liderazgo. El Comité Científico, en base a su compromiso, imparcialidad y profesionalidad, ha tenido en consideración, con su mejor criterio, que esta séptima edición tratemos el tema de medir para transformar, algo que enlaza precisamente con aquella inquietud del primer Congreso del año 2010, que hablábamos de la necesidad de un cambio de sociedad. Ha sido un enorme esfuerzo, y en base al reto que tenemos actualmente con el tema de COVID, y Nita y el equipo, lejos de rendirse, ha sabido agilizar cintura y transformar barreras en oportunidades. Lo has conseguido, Nita. Aquí estamos y este será el mejor congreso de todos los tiempos y estoy convencido de ello. Quiero agradecer especialmente a la institución que hoy nos acoge, Caja Rural de Aragón, en este maravilloso edificio modernista en el 1900, espacio donde se bautizó este congreso en 2010 y considerado también como nuestra casa. Siempre hemos sido bien acogidos, una calurosa acogida y generosidad de esta histórica institución financiera, y hoy día, pilotada por don Luis Ignacio Lucas, quiero agradecer a toda la institución esta acogida y este cariño que nos ha dedicado siempre. Y para terminar, decir que la organización está comprometida en que a lo largo de estos 2 días de congreso y la jornada previa de hoy, carguemos en la mochila y nos llevemos de Zaragoza 3 mismas cosas que el anterior congreso, que eran un gran cariño de esta ciudad, la amistad de la organización del congreso y sobre todo nuestro compromiso de complicidad hacia la humanidad, desarrollo social y que a todos nos inquieta. En ello vamos a poner todo el empeño y haremos que esto suceda. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción y, como decía, bienvenidas y bienvenidas a este congreso, este séptimo Congreso de Responsabilidad Social. Quisiera también dar las gracias a su directora, Anita Macía, por invitarme a organizar el seminario que vamos a inaugurar en breves momentos sobre medición de impacto. La verdad es que ha sido, yo creo que todo un éxito y casi visionario el haber organizado este congreso, que es cada 2 años, vinculado al tema de medir para transformar. Porque si algo ha cogido relevancia hoy en día a raíz de la epidemia del COVID es precisamente la transformación social, económica y cultural y de toda índole que estamos en ciernes de evolucionar y de desarrollar en los próximos años. Y si no medimos, no sabemos hacia dónde vamos, no podemos tomar buenas decisiones y pienso que estamos en una etapa crítica para ello. Así que para inaugurar este seminario hemos invitado a una mujer que es inspiración para muchas personas y que, bueno, como vamos a escucharla brevemente en unos momentos, es una mujer que tiene una trayectoria y un perfil impresionante y que es muy relevante para el tema que vamos a abrir en estos momentos, que es el tema de la medición de impacto. Se trata de Teresa Fogelberg. Teresa fue directora ejecutiva adjunta del GRI, del Global Reporting Initiative, estando a cargo de la política y el desarrollo sostenible y dirigiendo el equipo de política. Antes de ello, fue directora de Cambio Climático e Industria en los Países Bajos, desempeñó el cargo de jefe de delegación de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de la ONU durante la presidencia holandesa de la COP.
y bueno, y reúne un bagaje y un currículum impresionante que no me voy a extender, sino que lo que le voy a dar es la palabra para que nos comparta sus ideas y sus reflexiones sobre este tema. Welcome, Teresa. I pass you the floor and we are looking forward to hearing to you. Thank you. Muchas gracias. Buenos días, queridos amigos, ponentes. I have to apologize that I continue in English. I do speak 5 languages, but Spanish, unfortunately, although I do understand it, I don't speak it. It is a great honor for me to have been invited to kick off the seminar on impact today in the pre-conference of the Congress that officially starts tomorrow. I have to say that I have such good memories of the Congress 2 years ago in Zaragoza. Very high professional standard, a large number of people, a very impressive program, amazing hospitality, the beautiful city of Zaragoza, and I also recall the music. We will have to miss all of that, but I'm confident that in 2023, CRS 8 will be together again in person. I would like to congratulate Nita Macia and David Lafuente and all the other members of the organizing and the scientific committee. It must have been a huge challenge to pull together this virtual conference, and I have to compliment you also with the quality of the web platform. So I do look forward to the deliberations of the coming days, and as I said, I can understand Spanish, so I will be part of it. The main overall topic of this whole Congress is impact. And as we all know, impact needs to be measured. As the Congress states, it is not possible to speak of corporate social responsibility or of commitment to the 2030 agenda, the Sustainable Development Goals, if companies are not capable, are not accountable. And of course, there is no accountability without transparency. It is extremely important that companies earn this accountability by sharing information with all of their stakeholders based on the understanding of how they impact people's lives, how they impact nature, and how they impact on the future generations. And therefore, it is necessary to measure this impact with recognized tools. And as we know in the program of this morning's seminar, all of the speakers, a very impressive list of speakers, represent many of these relevant measurement tools. And by using these tools, companies can demonstrate that indeed they do walk the talk and that they put their actions and their money where their mouth is, and that it is not mere empty words. We also know that impact measurement has gained enormous ground over the last decade, over the last 10 years. So it has really become a very hot topic. And the results are there. Their results are impressive. If we look at the share of the 500 largest companies in the world that have measured their corporate responsibility, it increased from 20% in 2011 in those 10 years to 85% or even more. And the majority of these companies have used the GRI standards. But I think many of the tools that will be presented here today have also been very inspiring. We also know that an increasing
number of today's investors take non-financial data as seriously as financial data. And these investors believe that those companies that measure and that report environmental and social and government ESG risks, strategies and results, that these companies are delivering greater value today and in the future. And I'm talking here especially financial value, because that's what investors are interested in. In my short presentation, I have 10 messages. The first message is that measuring impact is not an end or a goal in itself. It is a means. It means that companies cannot just hire a consultant, to write something on how they measured their results. They have to make a deep dive and ask themselves, in consultation with their stakeholders, what their mission is, on the what and the how, and the why especially. And the 2030 agenda, as well as the Paris Climate Agenda, should be kind of the ground. They are lucky because since 2050, we have these globally agreed environmental and social goals that have been accepted and adopted in consensus. So it's very important that measurement is not a goal in itself, and that measurement is not there for measurement alone. And it needs to be reported with globally recognized standards, such as GRI. So that's my first message. Measurement is not a means, but it is a means, but not an end. My second message is that all the tools that are being developed over the last few years, with a lot of creativity and a lot of science and expertise behind them, they should be incorporated into the globally accepted standards that are in place and are being developed. We also know that the European Union, the European Commission, is moving towards one general standard, and there are other initiatives in that direction. So all the creativity that is being presented here today at the Congress, please use conferences like today, but also get in touch with these standards and see to it that your tools are being used and being injected in the larger standards. And I think a very nice example is ONCE, that has worked for quite a few years with GRI to ensure that the GRI standards now also include guidance for people with disabilities. That would never have been possible without the very active engagement and the expertise of ONCE. I think other tools can be inspired by that. So that's my second message. My third message is that measuring impact will become mandatory. So those companies that are not doing it will actually face a sanction. We know, probably about the fact that the European Commission, the European Union, is now going through the review of the non-financial reporting directive. And there will be quite a few changes. I can't go through all the changes, but the scope will be larger. In Spain, you have already made the scope larger than was required, but now there is talk about also making it mandatory for SMEs. So it is not so much the size of a company, but whether a company has a significant impact on the environment and society that counts. So it could be also now the case for Spanish SMEs that they have to start measuring and reporting. There will also be mandatory KPIs in the new non-financial reporting directive. That was not the case in the previous one. They will be on the obvious themes of climate, with science-based targets, on human rights and environmental due diligence.
there will be probably KPIs on natural resources and biodiversity impact and pollution, and on gender and workforce statistics, such as collective rights and the use of minimum wages. And the last point that I want to highlight here, that there is going to be a stronger legal link to the corporate governance legislation, and that revision at the European Union is happening in parallel with the non-financial reporting directive. So measuring and reporting will become mandatory, even more mandatory, because we already have quite a few examples in Europe, but also in other parts of the world. My fourth message is that because of all the attention to investors over the past few years starting to require this information, the focus is importantly on investors, but we should not forget to ask the question, measuring this information for whom? Again, the European Commission, and if I quote European Commissioner for Financial Services, Mairead McGuinness, she also said that sustainability reporting and ESG tools are a key priority to strengthen the foundation for sustainable investment. So the focus is completely on investors, and we see standards being developed with the and we also see that discussion at the European Commission, but also through new initiatives by, for instance, IFRS, that other stakeholders can become forgotten. And it is very, very important. And I think Spain is also a very good example of where you have a multi-stakeholder tradition, where consumers, labor unions, NGOs, civil society, local communities, local municipalities are as important, and employees, I forgot to mention employees, are as important stakeholders as investors. So that is my fourth point. Ask yourself the question, measuring for whom? Then, of course, the next message is about what to measure. And there, I think we know that measuring everything in a way becomes measuring nothing, because then we have an overload of information. So materiality is key. And I think you are aware of the discussion of single or double materiality, which refers, single materiality refers to the impact on business itself from outside development, for instance, in climate or in human rights, versus the inside-out materiality, which looks at the impact of business on people and the planet. Well, I think if we are guided by the SDGs and if you are guided by the climate summit, Paris agenda, then of course, I think you would agree that that you could say the traditional sustainability definition of materiality is extremely important. So therefore it's important to realize what to measure and to select a number of topics. And I think in the end, we will get a kind of consensus globally that there will be a list of universal topics, such as climate, gender, human rights, and then depending on the sector or engagement with stakeholders, there will be a more specific list of topics depending on the company and on the stakeholder engagement. My sixth message, and we are halfway now, is that it is very important to measure and to disclose information that is not only quantitative, but also qualitative. It's very important that a story is told, and that numbers can be very, very powerful,
but they can only be understood in context. So it is very important to share through a narrative the context, the dilemmas, the passion behind this journey, this sustainability journey, the pride and the excitement. So not only quantitative, but also narrative. And that brings me to my 7th message, how to measure the non-measurable. This is a question that has been inspiring me for many years. I have been working with impact assessment ex ante and ex post for over 30 years. So how to measure the non-measurable, how to measure dignity, how to measure autonomy and courage. And on the negative side, how to measure intimidation, oppression, fear. These elements are very, very important to capture what companies and organizations are doing. So there are methodological challenges, and I think it's important that we, for instance, look at anthropological methods, participatory observation, engagement with those people who have been impacted or will be impacted by companies, and not only through the old fashioned method of surveys, but to really engage and really understand how the impact can be on communities. And I think there, the scientific community that is so strong in this Congress can help. So my next 8th message is, I would say, the contrary of what I just talked about. It's about monetizing, speaking the language of CFOs, speaking the language of accountants. And this is a whole new movement as well. And there is a lot of expertise behind it about how to translate non-financial data into financial data. And there's a lot of methodology happening. And I happen to be on the board of an organization called Impact Economy Foundation. And together with the Harvard Business School, they are developing something called Impact Weighted Accounts Framework, in which a company can present, in the end, in about 1 page, the way they present the annual accounts in a financial way, that they include all these elements of environment and social impact. So I think that's another very interesting trend, monetizing the impact. Not only doing that, but doing it in a combination with a more soft social science inspired measurement that I was just talking about previously. Then I have 2 last messages, and then I am at the end of my presentation. And I think these are obvious ones, but I want to mention them anyway. The number 9 is stakeholder engagement. It is so important not only to improve the quality of the information, but also the legitimacy, because it's not only the companies themselves that should decide what is relevant and if the information that they have measured and reported on, if it is correct and if it is being used to really contribute to the Sustainable Development Goals. There's a whole new sophistication in stakeholder engagement. And one example is a very excellent guidance, but also study by UN Global Compact Netherlands on stakeholder engagement that I can recommend. The last message is that those companies and those organizations that use these tools and that do report in a responsible way and in a transparent way, that they should be rewarded by public funding mechanisms. So governments should move away from perverse subsidies to non-sustainable activities or sectors, and they should reward companies that do invest and that are responsible. And there are many opportunities here
for, I would say, for all for the post-COVID transition and restoration phase. And I think this will also be discussed tomorrow and the day after tomorrow in the conference itself. But I think the new mechanism is coming from the EU with concrete money, with billions for climate and environment and restoration, should be also be used as an impetus and as a reward for those companies that do use these methods and that behave responsibly. So in conclusion, who would think that measuring impact and reporting would be so hot and popular as it is today? In the 15 minutes that I had, I tried to convey the following message to you. Measurement is not a means, it is a means, not an end. Tools that you have developed should be incorporated into global standards. Measurement will become mandatory. It's always important to ask for whom are you measuring, and do not focus only on investors. Then we have the question of materiality and what to measure. Then we have the question of not only reporting in a quantitative fashion, but tell the story, be a narrative, and at the same time ask ourselves, how can we measure more subtle and traditionally non-measurable values and feelings? I also addressed monetizing, and I talked about how important stakeholder engagement and how much more sophisticated stakeholder engagement methods are becoming. And last but not least, I think I have a strong plea that governments, and in this case, of course, the government of Spain, will reward and use the information by those companies that are acting responsibly and that are using the methods that will be presented in the later program today. So thank you very much for your attention. I wish you a very vibrant and seminar this morning, full of information, full of inspiration. Thank you so much. Thank you very much, Teresa, for your presentation. I think you have provided a very complete and inspiring framework, and all of the themes, all of the topics you have addressed will be developed in the next roundtables more in detail, but certainly your points are absolutely necessary to take into account for the future of not just measuring, but managing impact, social and environmental impact. Thank you very much. Muchas gracias, Teresa. Y como decía, nos ha proporcionado un marco inmejorable para dar paso a las diferentes mesas redondas, ya que todos los puntos que ella ha tocado justamente coinciden con los temas que van a ser desarrollados en estas 4 mesas redondas que vamos a iniciar a continuación. La primera de ellas, en realidad, es una mesa redonda que se va a complementar en 2 espacios. Por un lado, primero vamos a abordar el tema de la sostenibilidad medioambiental y seguido vamos a hablar del tema de la inclusión social. Y en ambas mesas, el tema que vamos a abordar es cuál va a ser el papel o cuál creemos que va a ser el papel de la medición y sobre todo de la gestión del impacto en el contexto en el que nos estamos adentrando. Como decía al comienzo del Congreso, el tema de la medición y gestión del impacto adquiere una especial relevancia en el escenario, por ejemplo, de todo el plan de recuperación, de los fondos de recuperación europeos y toda la transformación que se espera que surja a partir de esta gran inversión. Y uno de los pilares fundamentales de estos fondos europeos es la sostenibilidad medioambiental. Así que, sin más dilación, doy paso a mis compañeros de mesa y a Daniel Serón, que va a ser quien la va a moderar. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Serón. Soy director de Suno Sostenibilidad, una consultoría en sostenibilidad y economía circular.
y hoy vamos a hablar en este panel de medición, sostenibilidad ambiental. Contamos con un panel de lujo. Tenemos a Lara Jiménez, directora y fundadora de Ladera, consultoría en innovación circular y sostenibilidad. Leo Goodson, director de negocio responsable en Fundación Ecología y Desarrollo. Y Jorge García, CEO de Aquadat, una empresa dedicada a la gestión sostenible del ciclo del agua. Bueno, vamos a empezar este panel con 3 bloques. En principio vamos a hablar de qué marcos y herramientas de medición se consideran más adecuados para una medición de impacto alineada con las directrices del nuevo Pacto Verde Europeo, ¿no? En primer lugar, yo querría hacer una reflexión acerca del modelo económico que tenemos actualmente. En la actualidad está basado en el crecimiento. Y lógicamente, el crecimiento conlleva que, bueno, pues podemos estar hablando de llamarlo con otros adjetivos: crecimiento inclusivo, crecimiento verde, crecimiento sostenible, crecimiento inteligente, pero no deja de ser crecimiento, ¿no? Lógicamente, para abordar los retos que propone el Pacto Verde Europeo, se tiene que tratar de migrar de ese enganche, ¿no?, que tenemos como sociedad al concepto de crecimiento y migrar o evolucionar hacia un concepto de prosperidad compartida para la humanidad y para el planeta, ¿no? En ese sentido, bien, vemos que hace falta un nuevo panel de indicadores, ¿no?, que realmente reflejen este nuevo concepto de prosperidad compartida. Y en este sentido, pues sí que me gustaría hacer referencia a lo que es el modelo, ¿no?, de la economía del donut, que todos conoceréis. Es una representación muy sencilla de lo que es un nuevo modelo económico que, lógicamente, lo que pretende es un equilibrio dinámico en un espacio seguro y justo para la humanidad. Representado, bueno, este concepto ya no es nuevo y viene lógicamente de culturas ya muy antiguas, que está representado por el yin y el yang en la cultura taoísta, o por la doble espiral celta, o incluso no por el nudo infinito de la cultura budista, ¿no? Básicamente, lo que representa aquí Kate Raworth es que debemos movernos en un espacio seguro que está entre una base social que garantiza la prosperidad y el bienestar de nuestra sociedad, garantizando el derecho al acceso al agua, a la energía, a una vivienda digna, la igualdad de género, etcétera, pero lógicamente sin sobrepasar los límites planetarios que, como se aprecia aquí, ya están viéndose superados en aspectos como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Bueno, hecha esta reflexión acerca de cuál es nuestro modelo de economía y hacia dónde debemos tender, sí que te quería preguntar, Leo, un poco, y hecho este calentamiento para el panel, hablar del calentamiento global, que es uno de los grandes retos o el mayor de los retos que tenemos actualmente. ¿Cómo ves desde el concepto de neutralidad climática, ¿no?, que es el centro de la hoja de ruta del New Green Deal, cómo pueden medir las organizaciones la huella de carbono de sus actividades de acuerdo a marcos y herramientas comunes? Y si, bueno, puede ser un camino el utilizar iniciativas globales como los objetivos basados en ciencia, si está al alcance de todos. Adelante, cuéntanos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la organización de este congreso número 7. Agradezco a todos los que están del otro lado. Bueno, en primer lugar, el Green New Deal, esta agenda hasta de 30 años, ¿no?, hasta 2050, de descarbonización de la economía, en uno de los 3 pilares, el digital, la descarbonización y el tercero, de la resiliencia, es muy importante, es clave para esta transición. Eso quiere decir que Daniel, yo, Leo, ECODES, Caja Rural, todos tenemos que tener ese plan, un plan a 30 años en esas líneas. ¿Cómo descarbonizar los procesos, los productos y lo que estamos haciendo? España, Francia y todos los países dentro de la Unión Europea. Eso en primer lugar a nivel de contexto. Luego, nosotros en la Fundación Ecología y Desarrollo tenemos una iniciativa que es Cero CO2,
desde el año 2005, este año cumplimos 15 años, en esta neutralidad de carbono, calcular esas emisiones directas e indirectas también de la cadena de distribución y luego generar esos planes de reducción de emisiones dentro y fuera de las puertas de la fábrica o de la organización. Y en tercer lugar, la compensación, este mercado voluntario de carbono para hacer esa neutralidad de carbono como una de las herramientas. Luego veremos algunos ejemplos sobre esto. Y bueno, a nivel de empresas, todo tipo de empresa, tamaño y sector, tiene una huella, deja una huella de carbono o hídrica, luego también veremos, en sus procesos, en sus productos y sus servicios. Daniel hablaba de la iniciativa Science Based Target, los objetivos basados en ciencia. Es una iniciativa de We Mean Business, una gran organización, véanlo en internet, wemeanbusiness.org, donde nuclea organizaciones de todo el mundo para eso, para que los negocios avancen en la descarbonización. Una de esas iniciativas son los objetivos basados en ciencia, que está liderado por el CDP, el Carbon Disclosure Project, el World Resources Institute, el Pacto Mundial y WWF. Las 4 organizaciones trabajaron con todo un comité científico en manifestar estos objetivos para esta reducción de todo tipo de industrias, procesos y compañías. Es verdad que a día de hoy hay más de 1000 empresas en todo el mundo, mismo aquí en España, que están liderando este cambio, esta descarbonización. Es verdad también que el 80-90% son grandes empresas, de grandes conglomerados, pero también hay un apartado que el año pasado, en medio de la pandemia, este comité científico trabajó en la parte de pymes, en parte de empresas para que hagan este camino. Ya hay empresas de España que no son tan grandes ni de LICBEC ni grandes, que también están fijando estos objetivos basados en la ciencia. Primero firman un compromiso y tienen 24 meses hasta que este comité los apruebe. Así que respondiendo a la pregunta, sí, es posible, todo tipo de tamaño y empresas lo pueden realizar, claro. Muy bien. Lara, el New Green Deal supone un reto en cuanto a medición de impactos ambientales. ¿Cómo se puede aplicar la visión de ciclo de vida en las actividades de las empresas y organizaciones? Vale, pues lo primero de todo, gracias por invitarnos a esta mesa y gracias por esta organización. Y en cuanto a la pregunta, es clave, porque el ciclo de vida evalúa el impacto ambiental asociado a las cargas ambientales asociadas al ciclo de vida completo de un producto, un proyecto. Ya no es solo allí, se queda allí, sino o un servicio. Estamos viendo que cada día esa metodología es más aplicable a todo tipo de empresas y organizaciones. Es cierto, y en muchas ocasiones lo hemos hablado, que un análisis de ciclo de vida como tal, esa medición de cálculo de impacto ambiental es en ciertas ocasiones poco accesible, es decir, grandes empresas u organizaciones tienen acceso a una medición más exacta, pero sí que es cierto que las pequeñitas empresas pues les cuesta más, ¿no?, acceder un poco de formación ambiental, de qué tipología o qué metodología puedes evaluar. Y luego también nos enfrentamos a otra parte, por ejemplo, las limitaciones en cuanto a pues que a día de hoy hay unos software de evaluación que son caros, que no todo el mundo puede acceder, pero bueno, es cierto que de aquí al 2030 tenemos que reducir nuestra huella en un 55% y ser neutros en carbono. Aquí entra en todos los sectores, aplica a todos los sectores, empresas, organizaciones, y hay un reto muy importante que sí que es cierto que el New Green Deal, los fondos europeos van dedicados a bueno, midamos, y una vez que sepamos cuál es nuestro impacto ambiental, seremos capaces de aplicar innovación, transformarlos para poder alcanzar esa neutralidad. Así que está muy ligado. Enlazando con el siguiente bloque, que hablaremos de financiación, ¿no?, por parte de la Unión Europea, quizá esta sí que podría ser una línea muy importante de financiación, es el apoyar la accesibilidad a estas herramientas y a estos softwares que obviamente son muy costosos y las pequeñas empresas no pueden acceder a ello. Por conocimientos o falta de conocimientos, que hace falta un mínimo de conocimientos ambientales, y por el precio que tienen en la actualidad, ¿no? Sí, sí.
Muy bien. Totalmente de acuerdo. Lara. Jorge, vamos a hablar de agua, ¿no? El agua es un recurso esencial para la vida y para la salud en la biosfera, pero también para el desarrollo económico, ¿no? Pero a menudo es el gran olvidado en el debate de sostenibilidad ambiental. ¿En qué medida consideras que en este New Green Deal el agua se ha tenido en cuenta? Bueno, igualmente agradecer la oportunidad de aquí conversar con vosotros y compartir reflexiones. Efectivamente, yo creo que el agua la damos por descontada en exceso y sin agua no se desarrolla ningún proceso vital, ni de la biosfera, ni económico, ni social, ¿no? Por lo tanto, pues sí, tenemos que intentar tener la oportunidad de elevar la importancia del recurso en la agenda. Y bueno, yo creo que el Green Deal está en varios, por lo menos implícito en muchos de esos ejes y empieza a explicitarse también en algunas de las políticas, ¿no? Incluso en economía circular se está empezando a considerar, no solo es economía de activos físicos, sino que también de recursos de esta naturaleza. Y bueno, creemos que sí, que está en varios, desde cero polución, desde la granja al plato, en todo, absolutamente en todo. Muy bien. Muy bien, pues vamos a pasar un poco el título de la mesa de debate era relacionada, ¿no? con los fondos europeos de reconstrucción. Vamos a ver cómo todo este New Green Deal, ¿no? que es una gran ambición por parte de Europa, cómo se puede materializar a través de estos fondos, ¿no? y de estas ayudas. Entonces, yo voy a empezar haciendo una breve reflexión una breve pincelada sobre lo que son financiación pública y financiación privada, hacer esa diferenciación. Básicamente, hay que decir que la Unión Europea y sus Estados miembros son el mayor proveedor mundial de financiación pública para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Los fondos Next Generation pueden marcar un antes y un después en este camino hacia la transición ecológica, ¿no? Simplemente mencionar que el Consejo adopta reglamentos sobre finanzas sostenibles, 2 en concreto, a finales de 2019. El reglamento sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de servicios financieros, importantísimos porque los servicios financieros lógicamente tienen que tener, ¿no? una serie de directrices para, de alguna manera, poder vehicular sus fondos y sus inversiones. El otro reglamento es el relativo a los índices de referencia de transición climática, índices de referencia de la Unión Europea armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de índices de referencia, ¿no? En este sentido también hay unas directrices sobre presentación de informes no financieros, que parte de la Directiva de Información No Financiera de la Unión Europea. Y bueno, es importante decir que aquí la información relacionada con el clima es significativa cuando se considera que se tiene en cuenta el horizonte temporal más lejano, ¿no? que el utilizado tradicionalmente en el caso de información financiera. Esto es un cambio, ¿no? Es decir, un horizonte a mayor largo plazo que el cortoplacista normalmente considerado por la información financiera. Y debe tener en cuenta la cadena de valor, esto es importante. No solo centrarse en la actividad de la empresa, sino en toda la cadena de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo. Introduce una doble perspectiva para la evaluación de riesgos / oportunidades. Cualquier riesgo puede ser convertido en oportunidad y se analizan riesgos desde una doble perspectiva, es decir, el impacto negativo de la empresa o la organización sobre el clima y el impacto negativo del clima sobre la empresa. Esto es importante. Y simplemente haciendo referencia a la importancia de la cadena de valor, mencionar los 2 informes recientes publicados por el World Economic Forum. El Global Risk Report de 2021 habla de que los riesgos ambientales dominan por el impacto y la probabilidad y nos dirigen el camino hacia la próxima o la presente década, ¿no? Luego, por otro lado, hay otro informe que es el Net Zero Challenge de Supply Chain Opportunity, que analiza 8 principales cadenas mundiales: alimentos, construcción, moda, bienes de consumo, de rápido movimiento, electrónica, automotriz, servicios profesionales y transporte. Estos sectores representan el 50% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y encuentra que la descarbonización de extremo a extremo de la cadena de suministro se agregaría únicamente entre un 1 a un 4% de los costos del consumidor final, en término medio. Con lo cual, es decir,
que este cambio sustancial tampoco, según este estudio, añadiría un coste tan sumamente en contra de lo que tradicionalmente se piensa, trasladaría al consumidor final un aumento en coste máximo del 4%. También se evalúan las palancas clave para reducir las emisiones de la cadena de suministro y muestra que muchos se pueden implementar fácilmente en la actualidad con muy poco costo de implementación. Adicionalmente, en este informe se dice que el tradicional argumento de que los costes son una barrera importante para reducir las emisiones es cada vez más débil, ya que alrededor del 40% de las emisiones de estas 8 cadenas de suministro pueden eliminarse con medidas que aporten ahorros de costes o costes inferiores a 10 euros por tonelada de CO2 equivalente. Fijaros lo que supone esto. Bueno, y como ejemplo, por ejemplo, Procter & Gamble estima que el 85% de sus emisiones proviene del uso de sus productos por parte del consumidor. Lógicamente, si una empresa como Procter & Gamble no analiza su cadena de valor y se centra en este caso en los consumidores finales, pues lógicamente su foto es una foto distorsionada y muy reducida en relación a lo que supone su impacto. Entonces, ¿por qué no se están realizando o no se está realizando ya la descarbonización de la cadena de suministro a una escala más amplia, ¿no? Pues un problema común es que muchas empresas todavía están trabajando para ganar transparencia sobre estas emisiones en primer lugar. Y los mecanismos, desde luego, actuales para establecer una mayor transparencia a nivel de proveedores aún están inmaduros, ¿no? Hablábamos de transparencia ayer, sí, luego desarrollaremos este término, parece esencial, ¿no?, a la hora de medición y trasladar esta información a la sociedad. Es importante el concepto de transparencia. Entonces, bueno, Leo, ahora sí que te quería preguntar, desde el punto de vista de financiación privada, la Unión Europea ha desarrollado todo lo que es la taxonomía de la Unión Europea. Creo que es un gran salto, es una herramienta, es una metodología compleja, pero ¿en qué medida crees que puede suponer, ¿no?, un gran salto para el desarrollo de la financiación sostenible? Sí. Vale, bueno, como comentábamos al inicio con el Green New Deal, una de las actividades nombraba Daniel es la divulgación de información no financiera de empresas mayor a 500 empleados. Ahora aquí en España con la transposición del Día de los Inocentes, 28 de diciembre de 2018, bueno, se empieza a legislar sobre este tema, ¿no? Venimos casi 90 años con temas exclusivamente financieros, desde los General Principles Accounts hasta llegar a este punto, ¿no?, donde hay que divulgar cada vez más temas ambientales y sociales y medir ese impacto. Dentro de lo que es de la Unión Europea, en esta senda de descarbonización, también se plantea esta taxonomía. Taxonomía no es más que un diccionario donde se seleccionan y se enuncian las actividades de la economía de todo tipo de sectores y lo que hace esta taxonomía, un grupo de expertos, empezó en 2016, luego fue evolucionando y fue el High Level Group de Finanzas Sostenibles con un equipo interdisciplinar de expertos de toda la Unión Europea. Hay 3 españoles dentro de ese equipo y lo que hicieron fueron sugerir a la comisión cómo se deben tratar estas actividades en 6 objetivos. Objetivos de mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, temas de polución, el cuarto de gestión hídrica, luego de economía circular y también de ecosistemas terrestres. Entonces, dentro de estos 6 objetivos, también hicieron, lo que yo menciono es como pelar la cebolla, ¿no? A partir de estos 6 objetivos, ver que cada uno de estos objetivos no dañen a los otros. Si estoy trabajando en temas de mitigación del cambio climático, ver que no dañen en temas de adaptación, que no contaminen, o en temas de emisiones, o temas de biodiversidad y que también cumplan con toda esta economía circular que comentaba Daniel. Y el siguiente paso también, aparte de esto, lo que se llaman en inglés el do not significant harm, es las salvaguardas sociales. Aparte de todo esto, otra capa más de que cada una de estas actividades que se seleccionan en el reglamento de taxonomía, los invito a revisarlo, son 600 páginas, hay que ver cada una de estas 72 actividades. En el momento en el que estamos es muy, muy reciente, hay solamente 3 empresas a nivel europeo que han analizado sus actividades y lo alinearon a esta taxonomía.
En España es una, de esas 3 hay solo una, y bueno, estamos avanzando en que más y más empresas empiezan a trabajar alineados en esto. Es verdad que es tan reciente que el sector financiero, lógicamente, son finanzas sostenibles y es una taxonomía verde. Ahora, con los actos delegados este año, en 2021, este grupo está trabajando en todos los objetivos que hay dentro de estas actividades para ver los umbrales donde una actividad es verde o no es verde. Entonces, grupos están presionando para una taxonomía marrón, otros grupos para una taxonomía social, y se está trabajando ahora, a inicio del 2021 y todo el 2021, en cada uno de estos 2 primeros objetivos de mitigación y adaptación para utilizar la taxonomía. Entonces, respondiendo a la pregunta, es algo muy, muy breve, que los más pioneros en Europa están avanzando y empezando a digerir la taxonomía en cada una de las actividades. Desde CODES estamos trabajando con una empresa del IBEX para promover más y más que más empresas hagan este trabajo de taxonomía, de identificar esas actividades. Es sencillo, hay que trabajar en conjunto el Departamento de Finanzas con el Departamento de Sostenibilidad en estas empresas y luego trabajar en esas actividades y simplemente ver cuáles de estos objetivos que comentaba anteriormente no dañan a los otros y cómo de alineada está la empresa con la taxonomía europea. Muy bien, gracias Leo. Desde el punto de vista de proyectos europeos, ¿no? Las metodologías de cuantificación de impacto, cómo de maduras están, cómo de armonizadas, porque sí que es verdad que una gran fuente de financiación viene a través de estos proyectos europeos. ¿Qué nos puedes comentar y qué experiencia tenéis vosotros? Mira, esto es un tema súper importante. Básicamente, pues hablabas de la importancia o la carga de emisiones por sectores, ¿no? Y vuelvo allí, hablabas de esa mitad de emisiones procedente de ciertas áreas, pero sí que la Comisión Europea, junto con centros tecnológicos y de investigación, es consciente de la necesidad de cuantificar y reducir esas emisiones, y sí que previo a estos años atrás, ha estado desarrollando metodologías conjuntas para cuantificación o para facilitar a una tipología de sectores a medir sus emisiones. En este caso, ha desarrollado una metodología, por poner un ejemplo, bajo los fondos del Innovation Fund, la Unión Europea. Esta metodología desarrollada está dedicada a lo que es la industria pesada, ¿no? Dijéramos, tiene casi un 20% de emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, y esta metodología lo que le interesa a la Comisión es no solamente me digas con tu nuevo proyecto cuántas emisiones tienes, o sea, has alcanzado, sino dime cuántas estás evitando. De esa manera sería capaz la Comisión, la Unión Europea, de decir, bueno, me aproximo a los objetivos de descarbonización que quiero cumplir, ¿no? Y soy capaz de medirlo. En ese sentido, es cierto que incide en sectores que tienen un gran peso, una gran carga, como son transporte o energías renovables, pero sí que es cierto que los esfuerzos están enfocados en esa dirección. Muy bien. Esto, digamos, de alguna manera enlazando con no solo el compromiso de reducir emisiones, no solo el compromiso como empresa, organización de reducir y ir en la línea de alcanzar este 55% de reducciones para el 2030, que se marca como objetivo intermedio, o la neutralidad climática para 2050, sino cuántas he evitado, no solo decir, sino cuántas he evitado. Y de esta manera también, un poco enlazando con lo que hablábamos al comienzo, soy capaz de reportarlo, pero es que además soy capaz de exponer los resultados de una forma transparente y comparativa al resto de la industria o al resto de socios o a nivel europeo. Y esto es algo como muy importante, porque hasta ahora da igual, o sea, un poco como que te alinea en la dirección de los objetivos a seguir hacia el desarrollo tecnológico, de innovación que se siga. En ese aspecto es muy importante. Muy bien, gracias Lara. Jorge, los PERTES, ¿no?, que son un poco la figura estrella de canalización de los fondos Next Generation. ¿Qué dificultades ves
en los PERTES, que son los proyectos estratégicos para recuperación y transformación económica, a la hora de verificar criterios establecidos por la Unión Europea: innovación, sostenibilidad, respeto al medio ambiente, digitalización, economía circular, etcétera. ¿Crees que hay marcos y herramientas suficientemente desarrollados para medir su impacto? ¿Cuál es vuestra experiencia en alguno que ya habéis participado? Mejor que nos cuentes vuestra propia experiencia, ¿no? Bueno, con los PERTES hemos tenido dos experiencias concretamente, y ambas son un poquito diferentes, porque una sí estaba, bajo nuestro juicio, muy bien orientado y había una reflexión previa y no ha sido una improvisación, y estaba perfectamente definidos los casos de uso, por lo tanto los perfiles de los miembros del consorcio estaban alineados, y ha sido muy satisfactorio y tiene una buena orientación, y en ese caso vamos a poder hacer toda la medición y el diseño adecuado, ¿no? Sin embargo, hemos tenido otra experiencia en la que igual, fruto de las prisas, no ha sido tan satisfactorio, y esto quizás es importante, ¿no? El diseño, no solo ir a por los objetivos finalistas a corto plazo, sino diseñar con un sentido de propósito y esa visión y perspectiva que mencionabas a medio plazo. Y en ese sentido, luego que todo sea coherente. Si tienes claro el norte, vas buscando aquellas organizaciones y personas que estén alineadas con esa carta de navegación, ¿no? Si se puede decir. Quizá la colaboración también, ¿no? El trabajar en red. Clave. O sea, si algo hemos aprendido ya hoy en día, el talento ya no está cerrado en cuatro paredes, por muy grande que sea esa empresa, esa organización, y por lo tanto trabajar en red y colaborativamente es una obligación, y si no, será difícil. Como dice el proverbio africano, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo matizo, bien acompañado, porque mal acompañado tampoco merece la pena. Efectivamente, ¿no? El modelo tradicional del departamento de innovación, una gran empresa, yo creo que ya está caduco. Ahora la innovación va por esa colaboración en red, ¿no? Sin ninguna duda. De hecho, si me permites, yo diría que la economía circular es un concepto, bajo nuestra experiencia, bastante más amplio. De hecho, nosotros somos una empresa de billennials, es decir, ponemos en valor la experiencia, porque parece que el talento cuando llegas a los 50 caduca, y sin embargo es igual el momento de plenitud en el que puedes aportar todas esas experiencias en esos nuevos caminos, ¿no? Con lo cual nosotros, por fortuna quizás, estamos aprovechando que talento que se desestima en otras organizaciones, hacemos economía circular del talento, lo incorporamos en una empresa diferente, pero nos permite abordar cosas que igual sería más difíciles si no pudiéramos acceder a él, ¿no? Con lo cual, no solo de activos, sino que hablemos también de todo. La gestión del fin de vida de las personas, ¿no? Que al final, efectivamente, las personas con experiencia tienen mucho que aportar, y es cierto que se puede hacer economía circular y análisis de ciclo de vida. Muy importante. Bueno, pues un poco enlazando con esto que acabas de decir, Jorge, y pasando al tercer bloque de la mesa, me gustaría conectar, ¿no?, lo que es la medición de impacto ambiental con una visión holística de la sostenibilidad, por tanto, ¿no?, el triple impacto, o sea, además de los impactos ambientales, los sociales y los económicos. Yo me gustaría dar una visión desde la perspectiva de economía circular, la importancia de la estandarización, la certificación y el etiquetado, que son elementos esenciales, ¿no?, para la verificación de los impactos de forma creíble y reconocida. En este sentido, sí que en economía circular al menos, sí que los impactos se pueden englobar en tres escalas de aproximación, ¿no? Una escala macro, que sería a nivel Unión Europea, países, regiones o incluso ciudades; una escala meso, ecosistemas locales, sectores, redes de valor circular, ¿no? Más que cadenas de valor, que se habla tradicionalmente, ya cuando hablamos de colaboración y en economía circular, pasa a ser importante el concepto de redes de valor circular, en las que, al final, las distintas cadenas de valor se interrelacionan y se fomenta lo que es conocido también como la simbiosis industrial, ¿no? Muy importante, en la que se comparten materias primas, recursos en general, ¿no? Y una escala micro, que sería a nivel de empresas y consumidores. La estandarización lo que permite, ya hablamos antes de innovación, es cerrar la brecha entre la innovación, entre la investigación y el mercado, ¿no? Esto es lo que permite la estandarización. Y en economía circular, a nivel de organización, se pueden dividir
a su vez en productos, servicios, procesos e instalaciones. Hay dos enfoques aquí, y esto es importante porque hemos hablado antes de análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida va más orientado a los efectos, mientras que la orientación a las causas sería un análisis de la cuna a la cuna, ¿no? El cradle to cradle, ¿no? Entonces, bueno, es un análisis que ya tiene en cuenta lo que sería el ecodiseño, ¿no? Desde el punto de vista de técnicas, métodos y herramientas de economía circular para el triple impacto y de cara a medir la efectividad de los tres pilares de la sostenibilidad, simplemente menciono, para un poco dar una pincelada, desde el punto de vista de valor ambiental, podríamos tener la circularidad de materiales y agua, que sería el análisis de ciclo de vida, el LCA, el flujo de energía o el análisis de energía embebida, o la toxicidad, ¿no? Por ejemplo, la toxicidad para humanos o la ecotoxicidad. Y desde el punto de vista de valor económico, el medio ambiente, desde la perspectiva de economía, cumple 4 funciones básicas, ¿no? Para el bienestar: el valor de confort, una base de recursos para la economía, un sumidero para flujos residuales y un sistema de soporte vital. O sea que la economía o los impactos económicos no solo hay que medirlos desde el punto de vista habitual, ¿no? de rentabilidad, sino otros muchos aspectos. Y entonces, en este sentido, pues hay herramientas como el Life Cycle Cost Analysis, el Economic Network Analysis, Cost Benefit Analysis o incluso Eco Cost. Y desde el punto de vista de valor social, que todavía esta parte se tiene que desarrollar mucho más, pues mencionar el Social Life Cycle Assessment, ¿no? Que está en línea con lo que es el análisis de ciclo de vida, pero desde la perspectiva social. Bueno, simplemente a nivel de productos y servicios, que sería ya el último nivel, pues están los análisis orientados a efectos y a causas con las distintas certificaciones como el Water Footprint, Carbon Footprint, Declaración Ambiental de Producto, la European Product Environmental Footprint y en cuanto al análisis orientado a causas, el Cradle to Cradle, pues la certificación Cradle to Cradle, que es quizá la más conocida. En ese sentido, Leo, desde el punto de vista del triple impacto, ya más a nivel general, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Qué marcos o qué metodologías conoces tú que sean dignas de poner en valor para de alguna manera dar una visión de qué se puede hacer y cómo se puede enlazar este impacto ambiental con el resto de impactos, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, oímos hablar de todo tipo de economías. Economía circular, economía azul, economía del propósito, economía naranja, economía púrpura, bueno, todo tipo de economía. La economía del bien común también, ¿no? De Felber, que viene a plantear este paradigma holístico. Ese, en primer lugar, y cómo las empresas están midiendo esos impactos, lógicamente no solo económicos o financieros, con esos ratios, es lo que yo estudié en la universidad. Y hace 10 años, bueno, viré al mundo ambiental y social para medir esos intangibles. Todos conocemos, en una empresa tiene ingresos, tiene costes y tiene un beneficio. Bueno, tiene un resultado que puede ser positivo o negativo. Pero ¿qué pasa con todas las externalidades positivas o negativas que no se están midiendo? Pongo un ejemplo, la empresa Puma en 2010, estamos hablando hace más de 10 años, hizo un análisis que va más allá al P&L, lo que son la cuenta de resultados, y le agregó una E, ahora que está tan en boga el tema ESG, Environmental, Social and Governance, le agregó una E al P&L, es decir, EP&L. Entonces analizó el impacto en sus procesos, como estamos hablando en esta mesa, el impacto de la huella hídrica y la huella de carbono, tanto directa o indirecta, de sus productos. Analizó todo un análisis realmente exhaustivo. Su beneficio era 220 millones de dólares y luego de pasar por ese filtro, el resultado neto final ha sido 160, porque midieron todos los impactos negativos de esa huella hídrica o ese impacto en la huella de carbono de sus productos y sus procesos. Hay un claro ejemplo de una gran empresa dentro del grupo Hearing, cómo están trabajando en esto. Y se fue avanzando en metodologías de medición de impacto. Hay más de 100 metodologías para medir intangibles. Se está armonizando con el Impact Management Project a nivel global, de armonizarlas.
Y bueno, el sector muy dirigido también al sector inversor, al sector financiero, para poder medir estos KPIs y pasar desde la inversión tradicional a la inversión socialmente responsable, a las estrategias de best in class o ESG, a la medición de impacto. Entonces, medir el impacto, no solamente económico, con ratios, ROI, etcétera, medir también ese aspecto social o ambiental que impacta en una reputación también de estas grandes empresas. No quiero citar otro ejemplo como fue el Dieselgate o el caso Volkswagen. En solo 2 días ha bajado la acción en 40%. Y para seguir con esto, que quería comentarles otro ejemplo de cómo se están midiendo las empresas, cómo están midiendo el triple impacto económico, social y ambiental. Lo voy a dividir en dos, en sellos, ¿no? Porque vimos estándares y sellos y certificaciones de buenos productos, buenos procesos, como ISOs o todo lo que estamos hablando aquí de cadena de valor, o el sello FSC, por ejemplo, para madera sostenible de bosques, todo lo que es en arquitectura, el BREEAM, el LEED, el WELL, y cantidad de sellos. Piensen por un segundo la cantidad de sellos que hay. Hay una realidad, un movimiento en Estados Unidos que se llama B Corporation, que lleva desde el año 2007, casi 14 años, trabajando en un estándar para medir buenas empresas. Ya no buenos productos, servicios, sino buenas empresas. Medir a la empresa en su conjunto. Y la B es de beneficio para todos los stakeholders, que esa empresa con su modelo de negocio, el diseño de ese modelo, esté generando un impacto social o ambiental positivo, más allá de la cuenta de resultados. La B de beneficio diferente a profit y Corp solo empresas. La empresa, luego de la familia, es la segunda agrupación más grande. Entonces, si tenemos estos grandes problemas que tenemos que resolver, debemos solucionarlo desde el sector privado. Y se crea toda esta gran plataforma de una ONG, que es BILAB en Estados Unidos, y se fue expandiendo en todo el mundo y hoy es la herramienta más utilizada. Cerca de 140.000 empresas en todo el mundo están midiendo con esta herramienta online, gratuita y confidencial, esos impactos sociales, ambientales y económicos. Yo soy embajador de este movimiento en América Latina, aquí en España, y os invito a medir para gestionar esos impactos económicos, sociales y ambientales. Muy bien, Leo, gracias. Lara, desde el punto de vista de proyectos europeos, ¿se percibe una evolución, un avance desde la perspectiva de exigir que se midan los impactos sociales, por ejemplo, con herramientas como el Social Life Cycle Analysis? ¿Qué dificultades ves para su aplicación? ¿Qué nos puedes contar en este sentido? Se está promoviendo, incentivando muchísimo esa triple visión que hablábamos al comienzo. Me estoy centrando más, dijéramos, en esta parte de ciclo de vida, pero es verdad que desde estos proyectos europeos sí que esa triple visión de integrar en un proyecto un análisis de costes, un LCC, un análisis social, un SLCA, o un análisis ambiental, un LCA, se está llevando a cabo y se están realizando. Son muy poquitos los proyectos que a día de hoy lo integran conjuntamente y sí que es cierto, y esto es verdad, vamos un poco flojos en esa integración, porque hemos hablado muchas veces que sí que somos capaces de hacer una CV, un análisis de coste, pero cuando llegamos a la parte social no somos muy capaces de tener una metodología más estandarizada que las empresas puedan adquirir y decir voy a desarrollarlo, y mucho menos si soy capaz de desarrollarlo pues con unas categorías de impacto social estandarizadas o más o menos que el resto de las áreas lo consideren, es integrarlo de forma armónica entre esas tres patas. En ese aspecto sí que sí que la evaluación de proyectos cuando te presentas, ¿no?, a la propuesta de un proyecto, sí que la comisión en esa evaluación sí que favorece y dijéramos te puntúa con mejores proyectos para aquellos que tienen una visión íntegra, ¿no?, en esas tres áreas, pero es cierto que queda un camino muy largo de desarrollar y que sí que se debe de armonizar, ¿no?,
o estandarizar sobre todo pues, límites del sistema, establecer marcos temporales para los 3 estudios y no hacerlos de forma independiente y que todo sea armónico, ¿no? Integrado. Y en ese aspecto pues sí hay, pero dijéramos que queda mucho recorrido en esa integración. Perfecto. Gracias, Lara. Jorge, el uso sostenible del agua, ¿no? Tiene implicaciones climáticas, ambientales, pero también de salud y desarrollo económico, como hemos dicho antes. ¿Cuál es tu visión sobre los impactos no puramente ambientales, ¿no? relacionados con el desarrollo sostenible, y cuál es vuestra experiencia, ¿no? en relación con la colaboración público-privada, que es el ODS que engloba, que define este tipo de colaboración? Bueno, nosotros solemos decir, además, por simplificar, que cuando te defines a qué te dedicas, pues nosotros decimos que estamos en el negocio de la salud, porque el agua al final es salud medioambiental, pero también es salud pública y desde luego salud económica. Estamos llevando este tipo de cosas pues porque el modelo ha dado síntomas de agotamiento. Cuando alguien no puede acceder a un mercado, pues a una cadena segura alimentaria, pues al final la supervivencia te hace sobrevivir como puedes, ¿no? Con lo cual, bueno, es evidente que el modelo, como has iniciado al principio la conversación, pues está agotado. Y nosotros, en este caso, durante el confinamiento, articulamos un consorcio en el que hemos tenido la fortuna de contar con una mediana empresa y con varios centros en el ámbito de la biotecnología. Y el objetivo es precisamente algo que todavía no está solucionado, que es la identificación de contaminantes emergentes, es decir, la humanidad. La química, gracias a la química hemos progresado, pero hemos creado más de 160 millones de sustancias orgánicas e inorgánicas artificiales. Cada día se registran 4.000 nuevas. Y hasta que no científicamente se haga la correlación de si tiene impactos negativos, pues, bueno, pues las tenemos en el medio ambiente. Además, como son artificiales, son muy persistentes. Hay algunos de ellos, algunas cadenas que se mantienen más de 1000 años, con lo cual no son biodegradables en el concepto de biodegradabilidad razonable. Y bueno, pues hemos creído que en semántica COVID, ahora que somos todos biólogos, pues hay que hacer una PCR al agua en tiempo real. Y luego no es correcto la vacunación, pero sí que retirar esos compuestos que desde luego tienen impacto y todavía no sabemos cuánto, ¿no? Entonces, juntar esas diferentes capacidades desde un centro especializado en salud que utiliza una técnica para detectar tipos de cáncer en etapa temprana con una muestra de sangre, adaptar eso al agua, porque al final no deja de ser una muestra acuosa, pues eso ha sido una fantástica oportunidad que nos ha permitido generar una línea base en la que hemos llegado a una escala picométrica, es decir, 1000 veces más que la escala nanométrica. Y además, costo eficientemente, porque hay que pensar en que esto sea accesible al mercado. Si hacemos cosas eficaces, pero que no van a ser al final asumibles, pues vamos a retrasar la mejora, ¿no? Y luego, pues un centro de biotecnología forestal que al final con un biofermentador, pues y unas mezclas de hongos concretamente, unas cepas concretas, pues somos capaces de retirar una buena parte. Lo que vamos a llevarlos a una escala demostrativa en 3 casos de uso. Y somos muy insistentes en que es clave la colaboración. Ese camino acompañado, como decíamos, pero con un claro propósito a medio plazo. Fundamental. Muy bien. Creo que no hay preguntas, así que un poco por cerrar tu reflexión que has hecho. El agua y el aire, ¿no? Estamos hablando que llevamos esto por un problema de contaminación vírica como consecuencia, porque parece ser que la OMS, tras su visita a los laboratorios de Wuhan, pues bueno, ha determinado que el origen no era de laboratorio, que ha sido una mutación a través de una transmisión animal a partir de los animales. Pero bueno, la conclusión es que o bien como consecuencia de impactos directos sobre la naturaleza o bien sea de manera indirecta, al final este modelo económico tiene consecuencias graves y en este caso lo estamos sufriendo a través de una contaminación del aire, pero el agua lógicamente pues es un bien necesario para la vida y lógicamente tenemos que cuidarlo en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Sí que por terminar, que lo hablábamos ayer y como nos queda un minuto, resaltar un poco también el papel de la administración pública, porque hemos hablado de empresa privada, de organizaciones, pero quizá la
la gran empresa que representa la administración pública, que en Europa como consumidor supone un 14% del PIB, pues tiene que tener un comportamiento ejemplar en este sentido. Y bueno, que si hay leyes de contratación pública, etcétera, que se apliquen de manera diligente y que bueno, que no tenemos mucho tiempo para perder. Sin ninguna duda. En fin, si queréis añadir algún comentario para cierre, Leo, Lara, ya estamos en tiempo. No, en un tuit es medir, gestionar y avanzar en este desarrollo sostenible, que alinearnos a esta Agenda 2030, que realmente ciudades, personas... Te has pasado del tuit. Pero no, es la parte que puedo poner debajo. Estás haciendo un... Responsabilidad es medir para gestionar. Ahí está. Lara, ¿quieres añadir? Yo añadiría, por último, bueno, por cierre, que la realidad es que hemos nombrado muchas metodologías en muchos aspectos. No hay que tener miedo de abrumar de qué hacemos, ¿no? Nos enfrentamos a esta medición. Puede ser sencillo, alineado con lo que quieres hacer, con tu objetivo a futuro y acotar o utilizar herramientas más simplificadas, pero alineadas. O sea, que no se nos coma, ¿no? Muy bien. La información. Solo lo que se mide se puede gestionar. Por lo tanto, hagámoslo. Muchas gracias por venir, porque creo que somos la única mesa que estamos presencialmente, con lo cual muchísimas gracias y nada, a disfrutar del resto del Congreso. Bien, Vale. bien. Muy bien, ¿no? Perdón. ¿Nos ponemos o...?